Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con el Tanaj en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y para el tema de hoy voy a ambientar este lugar desértico en el desierto de Judea y enseguida van a entender por qué. Permítanme. Ya está. ¿Estoy en blanco y negro? Bueno, ahora sí, podemos hablar de lo que quería. Amigos, este es un video continuación del que hice la semana pasada sobre en los capítulos 38 y 39 del profeta Yehezkel, Ezequiel y la guerra que ustedes conocen como la guerra de Gog y Magog, que en realidad Ezequiel la describe como la guerra del Gog en la tierra del Magog, cuando Gog o Magog son personajes imaginarios, lugares imaginarios que cuando nosotros buscamos su raíz en hebreo no significa nada. Amigos, este es un video que vamos a hacer para intentar analizar el concepto apocalíptico que nos describe el Tanaj, muy diferente al conocido por el público. Mientras todo el público cree en esta guerra y el concepto apocalíptico como algo que no debe suceder porque el mundo va a dejar de existir. Y ahora sí, vamos a devolver los colores. Ya estamos de color. Les quiero contar y les voy a contar en el video y les voy a explicar por qué los profetas y el pueblo de Israel es algo que esperan con ansias. Porque va a ser una época maravillosa después del apocalipsis, después de la última guerra, la guerra del fin del mundo, en la cual todos vamos a querer vivir. Y quizás eso es algo que a mucha gente o que no le contaron o que no lo vieron en las películas de Hollywood o que no se pusieron a pensar de que aquella guerra del Gog y Magog que profetiza ser la del fin del mundo, la del fin de los tiempos, a continuación, enseguida a continuación, pasa a contarnos algo maravilloso en el cual supongo que cualquiera de ustedes hubiese querido estar. Si no me creen, miren el video. El video lo estoy haciendo en el desierto de Judea, en un lugar que, como ustedes pueden ver, acá golpeó el puño de Dios. Y una de las cosas que voy a explicar es de que la guerra de Gog y Magog, o cualquier guerra apocalíptica, por lo menos para el judaísmo, está interpretada no por algo que va a ser el hombre, sino algo que va a ser Dios. Y les cuento, como ya les conté en otro video que hice aquí, que este lugar que vamos a ver hoy es un lugar en el que fue golpeado por Dios y no por el hombre. Y el hombre quiso intentar restablecerlo, resucitarlo, resurgirlo, pero una vez que pegó aquí el puño de Dios, así quedó todo, amigos. Miren cómo está destruido. Vamos a seguir caminando por esta zona, la zona del Mar Muerto, del desierto de Judea. Y yo les voy a contar no solo del profeta Yehezkel, lo voy a poner en contexto con el profeta Amós, Ishayahu o Isaías, Irmiyahu o Jeremías, ¿quién más? Osea, un montón de profetas que le sucedieron a Yehezkel o que estuvieron antes de él. Para que entendamos el contexto. Es un video un poquito largo, pero les aseguro que los que tengan paciencia se van a deleitar de las imágenes y se van a deleitar de los que les tengo para contar, porque es algo maravilloso, que les va a descubrir algo que quizás no sabían y que les va a gustar. Y para terminar esta introducción que se me hizo larga, quiero decir de que no es mi intención juzgar a nadie y ni a nada. Yo muestro mi opinión, muestro la opinión del judaísmo representada en este lugar y no quiere decir de que sea la única verdad, quiere decir de que es mi verdad, nuestra verdad, que puede vivir en convivencia con las demás verdades, fe o creencias. Eso es todo. Y lo mismo le pido a ustedes a la hora de comentar. No juzguen. A mí, como yo siempre les digo, me encanta saber qué es lo que ustedes piensan del video o del tema, pero odio saber qué es lo que ustedes piensan de los demás. Listo, amigos, vamos a empezar a caminar y a entender un poco este fenómeno del libro Yehezkel, capítulos 38 y 39. Milhemet Gog y Magog o Milhemet Magog de Eretz HaMagog. Y ala, vamos. Como les dije, esto que pasaremos a ver fue dañado, destruido por la mano de Dios, amigos. Aquí hubo en la antigüedad ciudades pecadoras que fueron castigadas por la eternidad. Sodoma y Gomorra jamás volvieron a levantarse, a pesar de los esfuerzos incluso de estos días.
Como ven, construcción de los últimos años que no soportó el castigo de Dios de hace 4000 años. Destrucción total. Y cuando hablamos de Apocalipsis, esta es la mejor escenografía, reconozcan. De aquí iré luego a un oasis, a lo más parecido que hay del paraíso, para que la escenografía nos ayude a entender cómo serán los días en los que el Mesías llegue o retorne, y les aseguro que no van a querer que salga de allí o que termine el video. Amigos, la expectativa de una catástrofe colosal que pondrá fin del mundo existente ocupa un lugar destacado en la literatura profética. Y, sin embargo, solo la historia de Gog, de la tierra del Magog, Gog y Magog, cruzó las fronteras del Tanaj y entró en el Nuevo Testamento y nos acompaña hasta el día de hoy. Y hablaré de eso en este video. No sé quién fue el culpable, pero hoy es conocida la visión de Ezequiel 38 y 39 como la guerra de Gog y Magog, una visión que en hebreo es conocida como la guerra de Gog en la tierra del Magog. No sé quién fue el culpable de describir esta visión como si fuera una guerra entre dos personas, transformándola en un sinónimo de algo apocalíptico que pondrá fin al mundo en el que vivimos. Eso es lo que se entiende hoy en el cristianismo, según estudié, pero en mi Biblia, la judía, la historia es muy diferente. Si la tendría que resumir, diría que cierto día se le apareció al profeta Ezequiel Dios, transformándolo en lo que fue, una persona famosa. Mientras estaban conectados, Dios le descubrió cosas que sucedieron siglos antes y que sucederán en un futuro lejano. Luego Dios desapareció y el profeta corrió a contarle al pueblo de Israel aquella experiencia que había vivido. Dios le reveló que así como comenzó, también terminará el mundo en el que vive. Y en ese periodo, cerca del final, aparecerá Gog, un personaje maligno, imaginario, con un ejército que intentará invadir, conquistar y saquear la tierra de Israel. Pero en ese preciso momento sucederá dos cosas. Primero, bajará desde el cielo el puño de Dios para golpearlo y destruirlo, pero no será un simple final. Aquí debajo, en tierra, Dios comenzará el juicio final que culminará con el mundo que conocemos, y todo eso será una experiencia hermosa y maravillosa. Y abro un paréntesis, a diferencia de lo que nos muestran las películas de Hollywood y la sensación que logró penetrar en nuestras mentes cuando escuchamos el mal traducido concepto de la guerra de Gog y Magog. Un concepto que claramente no hace referencia a la mano de un hombre, aunque se llame Putin o Trump o Milei, qué sé yo, que por medio de una bomba nuclear o miles de bombas nucleares destruirán el mundo entero o siquiera al calentamiento global, que también es obra de nosotros el hombre. La intención de la Biblia es completamente diferente. Cierro el paréntesis. Es claro que la Biblia judía no habla de nuestros días. Lo que sucede es que la literatura profética está llena de descripciones de holocaustos colosales, temibles y amenazadoras guerras intercontinentales. La profecía de Ezequiel habla de la mano de Dios y les aseguro que Dios no necesita de intermediarios. De un soplo Él puede mandarnos a Marte en primera clase con todo incluido. Ya sé que ya dejó de ver el video la mitad de gente que había comenzado. Es claro que es difícil escuchar estas cosas de un judío secular, con cintas de colores en los dedos y un pañuelo como un loco en la cabeza. Pero para los masoquistas que se quedaron, les tengo una sorpresa. A pesar que ninguna persona de este mundo querría estar presente aquel día en el que Dios transforme el mundo en esto que vemos aquí, miren, aún hay tierra quemada. ¿Se dan cuenta, amigos? Carbón negro. Como si fuera que pasó por aquí nubes oscuras de hollín, como profetizó Ezequiel. Será un día en que la imagen que vemos ahora de colores pase a ser en blanco y negro de la poca luz, y que este aire que respiramos se transformará en una venenosa brisa. Yo, a pesar de todo eso, les quiero contar que tanto en tiempos bíblicos como en el judaísmo contemporáneo, las cosas son al revés. Tanto los profetas de épocas bíblicas como todos los judíos que vivimos desde entonces, deseamos en lo más profundo del corazón estar presentes ese día del juicio final.
¿Por qué? Para responder a la pregunta, primero, debo mencionar el concepto de tiempo de la literatura profética, que lo hice en el video anterior, lo quiero recordar. Se trata de un concepto de tiempo lineal. El tiempo, entonces, es como las vías del ferrocarril que Dios extendió durante los 6 días de la creación del mundo. Franjas que se extienden desde el principio de Génesis de los tiempos hasta el final de los tiempos. Y como todo lo que tiene un principio, también tiene un final. Está absolutamente claro entonces que el fin del mundo ya está fijado en los días de la creación. Un fin que deseamos todos. ¿Por qué? Porque Dios se levantará de su trono y sacudirá la tierra y los mares. Él castigará a los malvados y destruirá a todos los pueblos que nos hacen daño, y eso será lo más maravilloso que puede suceder. Porque en el momento en que el mundo viejo y quebrantado deje de existir, comenzará la era del fin de los días. Será una nueva era, brillante y pulida, que no tendrá fecha de caducidad y que durará por los siglos de los siglos. En el nuevo tiempo habrá nuevas leyes de la naturaleza. El árido paisaje de Israel cambiará de rostro. Los arroyos llevarán mucha agua a las zonas desérticas del Negev y el Arabá y convertirán en praderas verdes a los 5 desiertos donde crecerán maravillosos árboles frutales. El mar muerto que tenemos frente a los ojos, amigos, será sanado y se convertirá en un mar de aguas dulces llenas de peces, y los animales vivirán en paz unos con los otros. Amigos, después de esta descripción, ¿quién no quiere ser testigo ese día? ¿A quién no le hubiese gustado ser un hebreo durante la plaga de Egipto, en la que el puño de Dios descendió y mató a los primogénitos del enemigo, salteando solo su casa? Lo mismo ahora. Y lo más importante que sucederá en la nueva era, que para mí sería una hermosa noticia, es de que Dios, Padre misericordioso y bondadoso, me traerá hasta aquí, hasta Israel, a mis hermanos de la diáspora sobre sus hombros. Los traerá a casa, a Israel, de todos los países a los que fueron exiliados. Y más increíble aún, todos los seres humanos, me incluyo, reconoceremos la grandeza del único Dios. Lo ir'au velo yashchitu bechol har kochi kimlea haaretz dea et Adonai kamaim layam mechasim, dice la Biblia. Entonces, si hace unos minutos pregunté por qué deseaban los profetas el último día, por qué lo deseamos hoy, por lo menos los judíos, es porque terminará en un abrir y cerrar de ojos, en un puf, y porque después de él comenzará el camino hacia el nuevo mundo donde todo será bueno, maravilloso y hermoso. Un mundo que no tendrá fecha de vencimiento. Comenzará, amigos, la era del Mesías. Los profetas, hay que reconocer, estuvieron siempre conectados con la realidad. Sus palabras, aunque parezcan delirantes, nunca fueron dichas en el vacío. Y ahora quiero ponerlos en contexto y decirles de que es cierto que el libro de Isaías abre la sección de los profetas en el Tanaj, por lo menos en la Biblia judía, pero Amós, y no Isaías, fue el primero de los profetas clásicos que vivió. Amós actuó como profeta durante unos 20 años, aproximadamente desde el año 775 al año 755 a.C., y repitió el concepto de recompensa que caracterizaba principalmente los libros del Éxodo, Deuteronomio y posteriormente los de Jueces y Reyes. El concepto de recompensa, amigos, se basa en la historia de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde Dios le dio a Israel leyes y mandamientos. A partir de ese momento, si Israel cumple su juramento y las leyes que recibió, vivirá en paz y prosperará en su tierra. Pero si quebranta sus mandamientos, entonces Dios lo castigará con todo el poder de su fuerza y toda su ira. Cabe señalar que el concepto de retribución, por lo menos para mí, contradice en gran medida el concepto determinista, según el cual Dios, como dije antes, decretó todo lo que sucedió, está sucediendo y sucederá.
Y ese hombre, entonces, no tiene la capacidad, por lo menos para mí, de cambiar sus caminos. Así como el pobre Gog no tendría opción de no formar un ejército poderoso y salir a la guerra contra Israel. Está todo dictaminado según la teoría determinista. Al contrario de estas cosas, el concepto de recompensa sí permite a una persona de Israel elegir el camino que seguirá. Si la realidad es maravillosa y todo es bueno y pacífico, significa que estamos cumpliendo nuestro juramento y cumplimos las mitzvot, los mandamientos que recibimos. Significa que Dios está complacido con nosotros. Por el contrario, si la realidad es mala y terrible, significa que hemos cometido crímenes que lo enojaron mucho y por eso ahora en el presente nos está castigando. Si sigo con Amós, después de tocar el tema de la recompensa, de escribir las barbaridades que hace el pueblo de Israel y por eso el castigo de los enemigos que vienen y dar a entender de por qué vendrá el castigo, el Apocalipsis hace un cambio rotundo. Amós abandona el pasado, el presente y aterriza de un salto en un futuro lejano, en el gran día del juicio, el último día del mundo tras el cual comenzará la era apocalíptica, pero a pesar de lo que podemos interpretar de lo escrito, si profundizamos un poquito, descubrimos que en el gran día del juicio Dios no pondrá el fin a Israel. El fin será para las naciones que nos hacen daño. El día del juicio es la llave que abrirá la puerta a la era del fin de los tiempos, a la nueva realidad y a los nuevos órdenes de la naturaleza que mencioné antes. Una realidad que encontraremos también en Yeshayahu o Isaías. Exactamente lo mismo. Les cuento que en tiempos de Amós, el imperio asirio quiso tener acceso al mar Mediterráneo y para eso debía conquistarnos, con Amós incluido. En su camino hacia el oeste, los reyes de Asiria destruyeron muchos reinos y exiliaron a muchos pueblos de su tierra. En otras palabras, lo que el libro de Amós nos revela es de que en el momento del que estamos hablando, el ejército asirio estaba sentado en la arteria yugular del reino de Israel y Judea y el profeta era plenamente consciente de que después de la conquista de Aram y el exilio de sus habitantes, él y el pueblo de Israel serían los siguientes en la fila. Para comprender esto es necesario mirar el Atlas, yo supongo que ustedes ya lo conocen, porque la geografía de Israel no ha cambiado. La actividad profética de Amós terminó alrededor del 755, como dije antes de Cristo, y la era de Isaías ben Amós comenzó unos 20 años después, alrededor del año 734 a.C. Entre el año 734 y el año 700 a.C., nuestro pueblo pasó por una serie de exilios que alcanzaron dimensiones de un holocausto nacional, nada más y nada menos. En tiempos de Isaías, los reyes de Asiria ya no nos amenazaban desde la zona de Siria, estaban aquí. Ahora, después de que exiliaron aproximadamente al 70% de nuestro pueblo, dejando aquí destrucción y ciudades vacías de gente como esta, se sentaron en el cuello de Jerusalén para hacer con ella lo mismo. Si leemos el libro de Isaías, nos daremos cuenta que la estrategia es la misma. Primero el pueblo de Israel se portó mal, y luego el profeta dará el mismo salto que Amós hacia el tan esperado día del juicio, después del cual comenzará la maravillosa y feliz era del fin de los tiempos. Una era, por decirlo cómicamente, en la que el lobo y los leones se harán veganos y del veneno de la víbora se hará zumo de frambuesa para niños. Isaías terminó su actividad profética alrededor del año 700 a.C. y todo eso lo explico para ponernos en tiempos y en época, para que entendamos el contexto. La cuestión que pasó 150 años, durante los cuales también actuaron profetas que según el mismo orden recitaban las mismas recitaciones. También hacían voltaretas en el aire y aterrizaban en la era del fin de los tiempos, por decirlo de una manera figurada. Entonces, llegamos al tiempo de dos profetas que trabajaron al mismo tiempo paralelamente. Me estoy refiriendo a Irmiau y a Yehezkel, es decir, Jeremías y Ezequiel. Uno habitaba en Jerusalén, el primero, y Ezequiel, nuestro héroe de ahora, habitaba en Babilonia. En los 150 años que han transcurrido desde los días de Isaías, Jerusalén era un enclave pequeño, una última luz que parpadeaba tristemente en una casona cuyas luces se habían apagado todas.
Durante estos años, el imperio asirio descendió del escenario histórico y su lugar fue ocupado por el imperio babilónico, encabezado por Nabucodonosor, cuyos ejércitos rodearon los muros de Jerusalén y mataron de hambre a sus habitantes en los días de actividades de Jeremías y de Ezequiel. Según el orden establecido, Jeremías y Ezequiel también describieron al pueblo de Jerusalén como en una éxtasis salvaje de juerga loca para luego, sí, saltar al día del juicio final. Amigos, me cansé un poco. Lo que sigue lo voy a contar en el paraíso, como les dije antes. Allá nos espera mucha vida. ¿Me acompañan? No se vayan. Bueno amigos, y acá vamos a seguir el video. Lo que vimos hasta ahora fueron imágenes apocalípticas, como las imaginamos siempre, sobre un lugar destruido donde el puño de Dios golpeó y nunca más, como vieron, a pesar de los intentos incansables del hombre, pudieron recomponer aquel lugar. Son las ciudades identificadas en la Biblia antiguamente como Sodoma, Gomorra y todas esas ciudades que de tan mal que se portaron. Ese es el resultado y eso fue lo que les pasó. Y ahora estamos en un lugar que va a representar los días venideros, el más allá, la era mesiánica. Y estamos en un parque natural llamado Ein Gedi, también citado en la Biblia como un lugar, un rincón que el rey David vino y se escondió aquí cuando era perseguido por Saúl, pero a lo que nosotros nos interesa hoy es usarlo como escenografía, para que vean cómo va a ser el Gan Eden, el paraíso, una vez que termine la guerra apocalíptica y un segundo después, aquel segundo que se va a aparecer Dios y va a convertir a todo el mundo en lo que es esto. Esto que tendría que ser un desierto, van a ver la vida que tiene en cuanto a gente, en cuanto a fauna, en cuanto a flora, en cuanto a agua. Este es un verdadero Gan Eden, un verdadero paraíso. Sigamos, amigos. Amigos, regresemos a Ezequiel y avancemos hacia la historia de Gog de nuestro conocimiento. Ezequiel también se lanzó a la descripción de los crímenes de Israel, afirmó que Dios envió a Nabucodonosor a destruir Jerusalén y el templo para, dar un salto al último día. Voy a comenzar a cerrar el video en este lugar paradisíaco, diciendo que la sociedad israelí era en tiempos bíblicos una sociedad agrícola que vivía en pequeñas aldeas. Imaginen, amigos, una sociedad que con sudor se ganaba la vida labrando una tierra que crecía principalmente espinas y cardos. Está bastante claro que una sociedad como la de Israel de esos tiempos, que luchaba por su existencia diaria, por el pan de sus niños, no estaba en condiciones de transformarse en salvaje para luchar contra los grandes imperios que venían a visitar, entre comillas, a Israel. Los profetas de Israel entonces, que eran parte orgánica de esa sociedad, sabían que no había ni podía haber verdad en las palabras de Dios plantadas en su pueblo, y por eso las palabras de odio que pronunciaron no coinciden con el hecho de que inmediatamente después de ellos pegaban el salto y aterrizaban en el mundo que algún día vendrá, un mundo reconfortante, esperando a la vuelta de la esquina a los criminales de hace un minuto. Históricamente, Amós y los profetas que actuaron después de él no tuvieron más remedio que comportarse como lo hicieron, por lo menos así lo veo yo. Porque desde el año 770 a.C., que marca el tiempo de Amós, todos los profetas de Israel obraron en tiempos de desastre y destrucción y de olas de saqueo y de crímenes. La respuesta que dieron los profetas no fue objetiva y no tuvo en cuenta los intereses de las potencias ocupantes. Fue una respuesta para mí que justificó su creencia religiosa y la verdad es de que nada ha cambiado desde entonces. Incluso hoy, y lo digo sin juzgar por supuesto, los líderes ortodoxos de las religiones, judíos, cristianos y musulmanes, brindan a sus fieles explicaciones teológicas de nuestra realidad. Este es el método y no hay otro. Así funciona la fe y no me parece mal en absoluto. Los profetas sabían muy bien que los reyes de Asiria y más tarde de Babilonia eran 1000 veces más fuertes que nosotros, sabían que conquistaban enormes territorios y que lo utilizaban como método para exiliar a los pueblos conquistados de sus tierras y difundirlos por todas partes. Sabían que el orden de su progreso aseguraba que eran los siguientes de la cola y que llegaba nuestro turno, el de Israel, de vivir un destino compartido
con las naciones vecinas ya exiliadas de su tierra. El 2 de Reyes, amigos, capítulo 18, proporciona una imagen poco común y para variar también objetiva, que dice con palabras explícitas lo que acabo de decir. Los reyes de Asiria atribuían sus milagrosas victorias a los dioses en los que creían, un dios que derrota a los dioses en los que creían los pueblos conquistados. Nadie espera entonces que los profetas admitieran que los dioses de Asiria y Babilonia eran más fuertes que el Dios de Israel, ¿verdad? Nadie espera que los profetas admitan que no estaba en el poder de Dios salvar a su pequeño pueblo que se asentaba en un pedazo de tierra macroscópico mientras el imperio asirio era débil en vastos territorios. La necesidad de excluir a un Dios justo obligó a los escritores del Tanaj en general y a los profetas en particular a acusarnos de crímenes horribles que desde un punto de vista histórico son completamente imposibles. Ustedes, amigos, vean el agua que fluye de las rocas en medio de un desierto, como les prometí, disfruten de la vida mientras yo sigo el relato. Les decía que para hacer a Dios fuerte y poderoso, los profetas afirmaron que Él fue quien envió a los reyes de Asiria y Babilonia para destruirnos y de esta manera repitieron en realidad la retórica del libro de los jueces. Pero la realidad les volvió como un boomerang y golpeó primero al Dios en el que creían y en mi opinión esto es lo que explica el flip-flop y todos los saltos en el aire y el aterrizaje en el futuro con todas sus maravillas que se repite una y otra vez en los libros de todos y cada uno de los profetas. En mi opinión, la comprensión de que no hay futuro para la fe en un Dios así y que hoy no tendrá creyentes, explica por qué cada profeta, a su vez, dejó en un momento de enumerar los crímenes de Israel y saltó hacia el futuro, donde el Dios enojado cambiará de rostro y se convertirá en un Dios misericordioso, lleno de gracia y compasión. Y como las promesas hechas a costa del futuro no tienen fecha de vencimiento, no requieren prueba alguna y dejan siempre la esperanza. ¡Qué hermoso lugar este, amigos! Estoy en un sueño, estoy en el paraíso. La historia de la caída de Gog es una parte orgánica de la literatura profética que trata de las visiones del gran día del juicio, cuando el viejo mundo y corrupto llegará a su fin. En general, no hay en él ninguna idea original que no se encuentre en los demás profetas. Y sin embargo, cruzó las fronteras del Tanaj y su influencia en la cultura judía, cristiana y musulmana continúa hasta el momento. Y si nos preguntamos por qué, en mi opinión la respuesta está en la forma en que se editaron los libros de los profetas. Aquí se debe enfatizar que la referencia es a los profetas a quienes el Tanaj dedica largos capítulos y esto contrasta con los profetas cuyas palabras se condensan en 2 o 3 capítulos. Cualquiera que mire el libro de Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas, Oseas y demás, se dará cuenta de que su edición es terrible, por lo menos en hebreo, en el que yo leo. Saltan de tema en tema y de interesante en interesante, y los últimos tiempos se mezclan con los primeros. En una palabra, una ensalada, un desastre, un lío que dificulta la lectura.
En contraste con estas cosas, la edición del libro de Yehezkel, Ezequiel, es mucho más organizada y entretenida de leer. La historia de Gog es una historia sencilla, fácil de entender, que tiene un principio, un desarrollo y un final, y no una noche de aventuras. En mi opinión, esta es la razón por la que, de todos los géneros apocalípticos, es el más memorable de todos. Amigos, antes de terminar, quiero cerrar 3 cosas. La primera es una cuestión semántica. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, más bien revelación divina. Y hay que tener en cuenta que no todas las revelaciones son apocalípticas. Quiero introducir otro concepto llamado escatología, que lo nombré en el video pasado y la gente no lo entendió. Las profecías apocalípticas que se cumplirán tras la destrucción del fin de los días, las apocalípticas, se llaman en hebreo profecías de consolación. En la jerga académica se les llama escatología, otro término tomado de la lengua griega. La traducción exacta de escatología es teoría de los últimos días, que en la práctica no describe los últimos días del viejo mundo, porque eso es lo que hace el Apocalipsis. La escatología describe los primeros días del nuevo mundo, que será reconstruido sobre las ruinas del viejo mundo, y se trata de las visiones del próximo mundo. Y si ya pasé al otro mundo, les quiero decir que por lo menos en la Biblia judía, el otro mundo no incluye la resurrección de los muertos como cree el judaísmo ortodoxo, sino habla de un cambio para mejor de las leyes de la naturaleza humana y de la naturaleza de los animales. Un mundo que no tendrá fecha de caducidad y durará por siglos de los siglos. Este es, por supuesto, el mundo que desearon los profetas y que esperan con impaciencia largas generaciones de creyentes que creen que el Mesías vendrá y redimirá a Israel. Y los cristianos, por supuesto, esperan el regreso de Jesús porque Él para ellos no murió. Según su fe, está sentado en el cielo al lado de Dios. Lo segundo que quiero esclarecer es sobre la resurrección. En los libros exteriores, en la literatura de los sabios, así como en el Nuevo Testamento y el Corán, la era de los últimos días incluye todas las cosas buenas que promete el Tanaj, más la resurrección de los muertos. La Mishnah habla de que en la era de los últimos días las almas de los justos muertos resucitarán y regresarán al cuerpo que tenían antes de su muerte, mientras que las almas de los malvados seguirán viviendo en el fuego del infierno por toda la eternidad. Las composiciones externas, que eran bien conocidas en la tierra de Israel, tuvieron un profundo efecto en los sabios que escribieron la Mishnah y el Talmud y en todas las generaciones que les siguieron. Y una de las pruebas de ello es la intensa preocupación por la resurrección de los muertos. Demonios y ángeles, temas que el Tanaj no trata en absoluto, pero sí se encuentra en los libros externos que excluimos de la Biblia judía que precedieron a la literatura sabia por cientos de años. Sí, amigos. Y refiriéndome a los hermanos cristianos, dado que Jesús y sus discípulos vivieron en la tierra de Israel en los días en que los sabios estaban activos y en los que se escribió la Mishnah, está claro que este es el motivo por el cual la resurrección de los muertos entró también en el Nuevo Testamento. Y el Corán, sí, como todo, copió también la Biblia judía y también copió del Nuevo Testamento. Según lo que yo sé, Jesús estuvo involucrado en devolver a los muertos al mundo de los vivos y Él mismo murió en la cruz y 3 días después volvió a la vida y luego ascendió al cielo. Como en el judaísmo, también en el Nuevo Testamento, el jardín de Edén está en el cielo. Y ahí está por el momento Jesús. Lo tercero que quiero aclarar es sobre el gran día del juicio y quiero decir que se refiere al concepto de cálculos extremistas o cálculos apocalípticos, es decir, de personas
Y me refiero a judíos y cristianos que a lo largo de los siglos inventaron fórmulas matemáticas destinadas a calcular el año en que llegaría el fin tan esperado. Amigos, miren este manantial. No se puede creer. Aquí vamos a terminar el video. Les estaba diciendo que la creencia de que el fin de los días debe hacerse realidad tiene sus raíces en el concepto lineal de tiempo del que hablamos. Un concepto que dice que como la creación tuvo un principio, también debe tener un fin. La percepción, entonces, está basada en las palabras del profeta Habacuc, quien insinuó que tal día tiene una fecha. Según los investigadores, Habacuc vivió alrededor del año 580 a.C. En el libro de los Jubileos, escrito alrededor del 250 a.C., es decir, más de 300 años después, y en el libro de Daniel, escrito alrededor del año 180 a.C., ya hay un intento real de calcular cuándo llega el fin tan esperado. Y aunque los sabios se opusieron vigorosamente a la determinación de fórmulas matemáticas para la fecha deseada, la preocupación por los cálculos apocalípticos ha acompañado al judaísmo y creo que también al cristianismo durante miles de años y continúa incluso en este momento. Listo, amigos. Si llegaron hasta aquí, quiere decir que hice bien las cosas. La pregunta ahora es, ¿cuántos de ustedes han llegado? Y para dar oportunidad a que más gente llegue, les voy a dar las gracias si le regalan al video un me gusta, lo comentan o lo comparten. Los quiero mucho, amigos. Shalom.